Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Ahora que el Espíritu de Dios nos hable, le damos la bienvenida a aquellos que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, que es lo que nos corresponde para hoy. Filipenses capítulo 1. Y nuestro tema de hoy, el vivir es Cristo. ¿Cómo dice ahí? El vivir es Cristo. El vivir en Cristo, ¿qué significa? Pablo habla de vivir en Cristo. El vivir en Cristo es que Cristo es nuestra motivación, que Él es el motivo para nosotros poder vivir, que si nosotros existimos gracias a Cristo, o que sin Cristo sencillamente no podemos vivir. A eso se refiere Pablo cuando dice el vivir es Cristo. Para Pablo el vivir era Cristo. Significaba que para él lo que lo motivaba a vivir, lo que lo hacía avanzar, lo que lo mantenía vivo, era ¿quién? Cristo. ¿A ti qué te mantiene vivo? ¿A ti qué te estimula? Para Pablo la vida era Cristo. Ahí en el versículo 21, la primera parte, ¿qué nos dice? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir, ¿qué dice? Es Cristo. Para Pablo el vivir era Cristo. Para Pablo el morir era ganancia frente a estar a Cristo. Ahí en el mismo versículo 21, en la siguiente parte, y el morir es ganancia. Pablo estaba tan metido y enamorado de Cristo que él dice, para mí el motivo de mi vida es Cristo. Por lo tanto, para mí el morir es ganancia. Si yo muero en Cristo, gano. Porque para él el motivo, la fuerza, la inspiración era Cristo. ¿Qué es tu inspiración? Para Pablo lo que lo inspiraba a vivir era Cristo. ¿A ti qué te inspira? ¿A mí qué me inspira a vivir? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? Porque si lo que te inspira a vivir es tu esposo, cuando tu esposo te deje, vas a sentir ganas ¿de qué? De morir. Porque la inspiración a vivir es Él. Si lo que te inspira a vivir es tu negocio, el día en que por algún motivo ese negocio falle, ¿qué va a pasar con tu inspiración? Vas a querer morir. ¿Cuántas personas en el mundo quieren morir? Porque el motivo de su vivir, lo que lo inspiraba, se acabó. ¿Qué es lo que te inspira a vivir? Pablo había puesto su mirada en algo más grande que el humano. Pablo, ¿qué es lo que dice? A mí lo que me inspira a vivir, dice Pablo, es Cristo. Es más, si estoy en Cristo, Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Para él es ganancia. Para muchos de nosotros la muerte puede ser una catástrofe. Es perder. Ahora no podremos hablar solamente de esa muerte física, sino de esa muerte de tu anhelo, de tu sueño, de tu propósito, de lo que a ti te inspiraba a vivir. ¿Qué es lo que te inspira a vivir? El día en que eso que te inspira a vivir se muere, ¿para ti sería la muerte ganancia? Sería pérdida. Por eso es que nosotros los seres humanos, unos días estamos tan entusiasmados y queremos vivir y queremos tener más años. Y hay momentos que, llevados por las circunstancias, queremos que ese día sea el último día de nuestra vida. Es más, hay algunos que se acuestan a dormir y desean no volver a despertarse. ¿Por qué muchas personas se duermen y esperan no volverse a despertar? Simplemente porque lo que inspiraba vivir se le acabó. Se acabó. Pablo estaba mirando algo más alto. Lo que inspiraba a Pablo vivir, ¿quién era? Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Para ti, el vivir es Cristo. ¿O qué?
Algunos dirán, para mí el vivir es mi negocio, sin el negocio yo no vivo. Para mí el vivir es mi esposo, mi esposa, sin él o sin ella yo no vivo. Hay muchas personas que su vivir es algo material. Y por eso unos días con ganas, otros días sin ganas. Porque lo material es perecedero, tarde o temprano se acaba. O tarde o temprano eso humano se vuelve en nosotros rutina, se vuelve costumbre. Mientras nosotros estamos estrenando algo, sentimos que eso para nosotros es vivir. Pero cuando ya nos acostumbramos a eso, cuando eso se vuelve rutina, cuando eso se vuelve monotonía, decimos lo mismo, eso nos inspira a vivir. Y ya no, porque estamos buscando otra cosa que me dé ganas de vivir. ¿En qué has depositado tu confianza? Si es un hombre, tarde o temprano él puede decepcionarnos. Y no porque él te deje por otra, no porque te vaya a abandonar, sino simplemente porque muchas veces el hombre no puede suplir todas nuestras expectativas. Tal vez tú te casaste pensando en algunas cosas que él pensabas que iba a suplir y ahora te das cuenta que no. Y eso hace que nuestra vida esté vacía. Tú te casaste y seguro que estabas pensando en llenar muchas expectativas de tu vida. Algunos lo han logrado, pero la gran mayoría sienten que no. Que pasan los años y que esas expectativas no fueron suplidas, que no fueron colmadas. ¿Qué pasa con el vivir es mi esposo? ¿Qué pasa con el vivir es mi esposa? ¿Qué pasa con el vivir es mi negocio si ese negocio quiebra? ¿Qué pasa con el vivir es mi cuerpo? Cuando ese cuerpo se empieza a envejecer, cuando ese cuerpo se empieza a deformar. Para algunos el vivir es su cuerpo. Le invierten millones de millones en su cuerpo, porque para ellos el vivir es su cuerpo. Pablo que decía, para mí el vivir es Cristo. Para ti el vivir, ¿qué es? Por eso la pregunta de esta tarde. ¿Qué es el vivir para ti? Y nuestro tema de hoy, el vivir es Cristo. Eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos da fuerzas, eso es lo que hace que nosotros podamos vivir en paz aún en medio de la tormenta. Cuando yo hago de Cristo mi motivo, mi razón para vivir, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada, dice Pablo, me podrá apartar del amor de Dios. Pero cuando yo hago de Cristo mi vida, ¿pero qué haces tú? ¿Cuál es tu vida? Para algunos los hijos son su vida. Es que para mí mis hijos, ¿qué dicen? Son mi vida. Pero ¿qué pasa cuando ellos te abandonan? ¿Pero qué pasa cuando ellos ya se van? ¿Pero qué pasa cuando ellos no salen como tú esperabas? ¿Qué pasó con ese motivo de vivir? Porque yo escucho muchas personas que dicen, mi vida son mis hijos. Y son sus hijos. Tanto que cuando ellos se van, ellas se mueren. Eran su vida. ¿Qué es tu vida? Si tu vida es lo material, tarde o temprano te vas a aburrir, cansar o simplemente se va a acabar. Pablo tenía un punto de vista más alto y Pablo dice, porque el vivir para mí es Cristo. Si nosotros aprendiéramos eso de que nuestro vivir es la razón, el motivo para vivir, sea Cristo, entonces las cosas serían diferentes. Y aún, aunque se acabe lo material, no nos va a afectar. Y aunque ese esposo nos deje, aunque padre y madre me dejara, con todo, Jehová me recogerá. Pero si Él es mi vida, si Él es el motivo de mi vida, pero si el motivo de mi vida son los demás, tarde o temprano voy a perder. Si el motivo de mi vida es mi dinero, tarde o temprano voy a perder. ¿Qué es el motivo para tu vida? Cristo era la inspiración. ¿Cuál es tu inspiración? ¿Por qué sirves a Cristo inclusive? ¿Cuál es tu inspiración para servir? Hay gente que dice, no, yo le sirvo a Cristo. Bueno, ¿cuál es tu inspiración? ¿El amor a Dios, el amor a la palabra? Tal vez porque estás desempleado, porque tal vez no te sobra el tiempo, porque tal vez no estás haciendo nada. ¿Qué es lo que te inspira a servir? Ahí en el versículo 15 y 16, ¿qué nos dice? Filipenses 1, 15 y 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda,
pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. ¿Qué dice Pablo? Hay algunos que sí predican, pero ¿cuál es el motivo para predicar? La envidia, la contienda, la necesidad económica, porque no tienes empleo y esa era la única opción, porque ya no tienes nada más que hacer, porque en la casa estás aburrido o estás aburrida. ¿Qué es lo que te inspira a servir? Pablo dice que habían muchos que predicaban, pero que no era la motivación Cristo. Pablo, ¿qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo. Pero dice él que habían otros que también predicaban la palabra, pero que el vivir no era Cristo. Dice que habían muchos otros que le servían a Cristo, pero que su motivación no era Cristo. Para algunos la motivación es llenar un vacío en su corazón. Es que como me siento tan sola, es que como me siento tan solo, que voy a servirle a Dios para entretener. ¿Por qué piensas servirle a Dios? ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Para entretenerte? ¿Porque en la casa no tienes nada más que hacer? ¿Por qué piensas servirle a Dios como pastor? ¿Porque no tienes empleo? ¿Porque no tienes trabajo? ¿Qué te motiva a servirle a Dios? Eso es lo que les estaba preguntando Pablo a ellos. Pablo, que dice, porque para mí el vivir es Cristo, porque yo vivo para Cristo, porque mi vida es servir a Cristo. Los cristianos deberíamos motivarnos por Cristo, pero muchas veces no es así. Vivir en Cristo, ¿qué es entonces? Es lo que vamos a mirar. Pablo les está diciendo que es necesario vivir en Cristo, que él vivía en Cristo, que había algunos que predicaban del Evangelio, predicaban de Cristo, pero que su motivación no era Cristo, aunque hablaban de Cristo. Tú tal vez puedes aceptar un trabajo secular, cualquiera que sea, mas tu motivo no ser ese trabajo. Hay muchos que trabajan en cualquier empresa, pero su anhelo no era trabajar en ella. Simplemente está trabajando en esa empresa, ¿por qué? Porque en la empresa que él de pronto anhelaba trabajar, no le dieron empleo. Y para no quedarse sin empleo, ¿qué hace ahora? Trabaja en cualquier lugar, en lo que se le presente. Cuando alguien le pregunta, ¿y usted qué sabe hacer? ¿Él qué dice? Lo que sea. ¿Y usted qué trabajo quiere? Lo que se presente. Esa persona, ¿será que rinde igual que alguien que anhela un trabajo específico, que ama un trabajo? No. Él simplemente está de acuerdo en aceptar un trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene plata, porque necesita plata, pero no más. No porque ame, no porque su motivación sea hacer eso. Es lo mismo que dice Pablo. Hay algunos que le sirven a Cristo, hay algunos que predican de la palabra, pero la motivación no es Cristo. Si tú estás en una empresa trabajando y tu motivación es el dinero, porque hay algunos que entran a trabajar en una empresa, pero la motivación es el dinero. Trabaja por necesidad, trabaja porque de lo contrario se muere de hambre. ¿Cómo trabaja él? ¿Trabaja bien? Él trabaja mal, porque total a él no le gusta ese trabajo. Él está trabajando ahí porque no tiene nada más que hacer. Pero el día en que se le presente otra cosa, según él mejor, ¿qué va a pasar con ese trabajo? Él lo va a dejar, porque él no ama ese trabajo, él no ama esa profesión. Él está trabajando ahí porque necesita. Así mismo dice Pablo, es en lo espiritual. Hay algunos que predican de Cristo, pero no porque su vida sea Cristo, sino porque su vida es el dinero y no hay otra opción para conseguir dinero. Hay algunos que predican de Cristo, pero no porque Cristo sea su vida, sino porque está aburrido en la casa, no tiene nada que hacer, y la mejor opción para distraerse, según él, es para servirle a Dios. ¿Qué es lo que te motiva? Vivir en Cristo, ¿qué es? Vamos a mirar 5 puntos importantes, 5 puntos especiales. Primero, servirle aquí en la tierra. En el versículo 22, ¿qué dice? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué dice él? Porque si el vivir aquí en la carne es para servirle a Dios, entonces no sé qué escoger. Si morir y irme con Cristo o quedarme sirviendo.
porque para él la vida era servicio, porque para Pablo era servir. Él no miraba otro sentido a la vida cristiana. Él dice, porque mi vida es servir, servirle aquí en la tierra. Cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿lo hacemos pensando en servirle? No. La gran mayoría lo hacemos porque alguien nos dijo que si íbamos a esa iglesia vamos a conseguir trabajo, nos vamos a sanar, va a restaurarse el hogar, porque me prometieron un milagro. Pero la gran mayoría no dice, voy a recibir a Cristo en mi corazón porque necesito servirle, porque quiero servirle. Vivir en Cristo, o el vivir que sea Cristo, significa que servirle aquí en la tierra. Eso es lo fundamental en la vida cristiana, eso es lo esencial en el cristiano. Pero la pregunta es esa: a mí mi anhelo es servir. Es cierto que podemos llegar por miles de razones. Tal vez llegamos a Cristo porque necesitábamos trabajo, porque estábamos enfermos, porque en el hogar estábamos en problemas. Eso es el medio que Dios utilizó. Pero el problema es que nosotros nos quedamos en el medio. Dios utilizó algo para acercarnos con el propósito de ¿qué? De que le sirvamos. Eso que a ti te pasó cuando llegaste a los pies de Cristo tan solo era un pretexto que Dios utilizó para ponernos a su servicio. El problema es que el cristianismo no lo entiende así. El problema es que nosotros no lo entendemos de esa forma. Nosotros pensamos que ser cristiano es simplemente seguir buscando milagros, nada más. Dice él que el motivo de la vida de Pablo es el servicio. Si tú y yo decimos que somos cristianos, ¿qué nos motiva a seguirnos congregando? La costumbre. Porque decimos que si nos salimos vamos a perder la bendición. Porque si nos salimos de la vida cristiana decimos que nos va a ir mal. ¿Qué es lo que te motiva a seguirte congregando? Es lo que dice Pablo. Pablo dice, a mí lo que me motiva a seguirme congregando, ¿qué es? El servicio. Es servirle a Dios. De lo contrario es una vida vacía. En el hogar, ¿qué es lo que te motiva a mantenerte en ese hogar? Hay muchos que se mantienen en el hogar por los hijos. Hay algunos que dicen, no, yo me la aguanto por mis hijos. No es el servicio en el hogar, por los hijos. Algunos están en el hogar y se aguantan al esposo o a la esposa porque saben que lo mantiene o la mantiene. Porque si no fuera por el miedo a quedarse otra vez sin plata y sin nada, ya la hubiera dejado o ya lo hubiera dejado hace ratos. ¿Qué es lo que te motiva a estar en ese lugar? No solamente en la iglesia. Pablo dice que a él lo que lo motiva a estar en la iglesia es el servicio. El servir. ¿Por qué queremos ser cristianos? Solo por un milagro. Cualquiera necesita un milagro y no cualquiera le sirve. ¿Qué nos motiva? Primero, servirle aquí en la tierra. Segundo, anhelar estar en su presencia. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo que dice, pero si me voy a ir, si me voy a morir, para mí también sería algo maravilloso, porque voy a estar en la presencia de Dios, voy a estar en la presencia de Cristo. A nosotros ser cristianos sí nos motiva un día estar en la presencia de Cristo. Si buscamos ser cristianos para estar en la presencia de Dios. Porque muchas veces, y es muy común hoy en día, que nos hagamos cristianos simplemente porque tenemos una necesidad de nada más. Mire que aquí Pablo está diciendo, está bien que llegues a los pies de Cristo por alguna necesidad, está muy bien, pero eso debe irse transformando y cambiando, y ahora mi deseo de congregarme, primero debe ser ¿cuál? Servirle. Segundo, anhelar estar en la presencia de Dios. Si anhelamos estar en la presencia de Dios, para anhelar en la presencia de Dios tengo que creer más allá de la muerte. Debo creer que hay una resurrección.
Pero para muchos el tan solo morir es acabar con todo. Cuando tú te mueras, ¿estás convencido de que hay una resurrección? ¿Estás convencido de que vas a estar al lado de Jesucristo? Eso debe ser un motivo para nosotros mantenernos firmes en Cristo. Pablo dice, si hay algo que a mí me ha impedido salir corriendo, a pesar de los problemas que he tenido, es saber que un día, ¿qué dice él? Voy a estar en la presencia de Dios. Por eso Pablo dice, es que yo no sé qué hacer. La verdad es que si me quedo aquí en la tierra, qué rico, porque yo le sirvo a Jesucristo. Pero si me voy, qué bueno, porque también voy a estar con Él. Qué bueno que nosotros pudiéramos estar en esa encrucijada y decir, bueno, yo no sé la verdad qué hacer. Yo no sé. Yo sé que si me quedo aquí en la tierra, le voy a servir, porque yo amo el servirle. Pero también sé que si me voy feliz, porque allá voy a estar con mi amado. Pero hay muchos cristianos que inclusive le tienen miedo a la muerte. Como cristiano le tiene miedo a la muerte. Pablo no le tenía miedo a la muerte. Pablo, ¿qué dice? Bueno, si me muero, para mí será algo, ¿qué dice? Mejor. Y en el otro caso, ganancia. Y en este que estamos leyendo, ¿qué dice? Para mí es mucho mejor. Si me voy a estar en la presencia de Dios, mucho mejor. Pero si me quedo, es porque voy a ser útil. Qué bueno que nosotros podremos decirle a Dios, Señor, llévame cuando ya no tenga nada más que hacer aquí en la tierra. Manténme aquí hasta que te sea, ¿qué? Útil. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Manténme, Señor, hasta que yo sea, mientras sea útil. Cuando yo ya deje de ser útil aquí en la tierra, llévame porque quiero estar en tu presencia. Pero nosotros queremos y amamos la tierra, pero por los beneficios que podamos tener. Sería agradable, Señor, decir, todavía me falta tanto por hacer en la tierra, no he hecho nada. Me he preocupado solo por mí, me he preocupado solo por mi bienestar, pero no me he preocupado por tu obra. Pablo lo que le está, y acordémonos que Pablo está ya en sus últimos días, ¿cierto? Por eso es lo que él está hablando de esa forma. Señor, yo no sé qué hacer. Yo sé que si me voy, para mí eso será algo agradable, estar en tu presencia. Pero si me quedo, también maravilloso, porque te puedo seguir sirviendo. El motivo para vivir de Pablo, ¿cuál era? Cristo. El motivo para morir, Cristo. Por eso para él el morir, ganancia. Porque el motivo de su muerte era Cristo. Señor, si tú ya me llevas es porque quieres que esté contigo. Y si me dejas es porque quieres que siga sirviendo. El Pablo tener una vida ocupada en el Señor le daba fuerzas para seguir viviendo. Una vida desocupada no tiene sentido. Un ser desocupado no tiene sentido. Secularmente una persona desocupada es una vida sin sentido. Y Pablo dice así mismo es lo espiritual. Una vida desocupada en lo espiritual es una vida sin sentido. Solo es alguien que calienta la silla en algún lugar, pero nada más, pero nada. Para el ministerio ni quita ni pone. Da igual. Hoy en día el cristianismo para la obra de Dios ni quita ni pone. Le da igual. Da igual, ser cristiano o no ser cristiano. Total, no produce. Para Pablo, el vivir en Cristo era servirle. Segundo, anhelar estar en la presencia de Dios. Tercero, luchar por la verdad. Versículo 27. ¿Qué dice ahí el versículo 27? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo único que yo espero, dice él, ¿qué es? Que ustedes estén combatiendo por el Evangelio. ¿Qué es combatir? Luchar. Lo único que yo espero es que ustedes estén luchando
por el Evangelio. Por lo tanto, un cristiano es aquel que está en lucha, en servicio, luchando. Él dice que cuando yo vaya a verlos, yo los encuentre luchando, combatiendo por el Evangelio. La pregunta también, nosotros como cristianos, si viene Cristo, ¿nos encontrará luchando por el Evangelio? ¿O luchando por nuestros intereses? ¿Por qué nos encontrará? ¿Cómo nos encontrará Él? Si Cristo viene hoy, si Él llega hoy, si llega en este preciso momento, Él ¿cómo nos encuentra a nosotros? ¿Luchando por el Evangelio y luchando por lo nuestro? ¿O solo luchando por lo nuestro? Es que nosotros llegamos a la vida cristiana, Dios nos bendice y empezamos a luchar, sí, pero ¿a luchar por quién? Por nosotros, por nuestro futuro, pero no luchando por la obra. ¿Qué dice Pablo? Qué bueno que cuando yo vaya a verlos, los encuentre combatiendo, luchando por la verdad. ¿Y qué es luchar? ¿Qué es luchar? Si estamos luchando, es que cuando yo voy a una iglesia me siento, me paro, me voy, ¿estoy luchando? Yo no estoy luchando mucho por el Evangelio. Tengo algunas luchas, dejo la pereza, dejo el desánimo, algunas luchas para ir a la iglesia, pero ¿estoy luchando por el Evangelio? Cuando yo vengo y me congrego y lucho por levantarme de la cama para venir al devocional, lucho para venir a congregarme, ¿estoy luchando para qué? Para venir. Pero ¿estoy luchando por el Evangelio? ¿Qué sería luchar por el Evangelio? ¿Qué sería combatir por el Evangelio? Es serle útil a Dios en el Evangelio. Lo otro es luchar por venir, porque tengo estorbos, impedimentos, porque tal vez me da pereza, porque me da desánimo, y tengo que luchar con eso para venir. Pero Pablo está diciendo que eso es bueno, que no debemos dejar de congregarnos, y para eso debo luchar para congregarme. Pero aquí Pablo no me está hablando de luchar para congregarme. Pablo está hablando de luchar, ¿por qué dice ahí? Por la verdad, por el Evangelio, que eso es muy diferente. Significa entonces que como cristianos tenemos dos luchas. Una lucha para venir, pero otra lucha que debo tener es para servir. Tal vez tú y yo estamos luchando en la primera parte, y eso está bien, estamos luchando por venir. Ahora, ¿qué nos falta? Luchar por el Evangelio, que eso es muy diferente. Leamos otra vez el 27, ¿qué nos dice ahí? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Significa que si no está luchando, no es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. ¿Por qué dice ahí? Por la fe del Evangelio. Entonces miren que ahí no está diciendo combatiendo unánimes para ir al culto. Eso es una lucha que tengo. Pero la otra lucha es combatir unánimes por la fe del Evangelio. Ya está hablando de luchar para ser útil en las manos de Dios. Hay cristianos que luchan por congregarse, mas no luchan para ser útiles en las manos de Dios. Amén. Cuarto, no teniendo miedo a los que se oponen. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Y en nada intimidados, ¿por qué dice? Por los que se oponen. Porque cuando tú decides no solamente luchar para congregarte, sino también luchar para servir y para combatir por el Evangelio, ¿qué vamos a tener? ¿Qué dice ahí? ¿Qué vamos a tener? ¿Sí estaban aquí? O sea, ya. Pero ¿qué es lo que por lo que es lo que tiene que luchar ahí? Volvámoslo a leer. Y en nada intimidados por los que ¿qué? ¿Por quiénes? Por los que se oponen.
por los que se oponen. Por lo tanto, entonces, cuando tú y yo decidimos luchar por el Evangelio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Oposición. Oposición, de diferente forma. Para algunos puede ser físico, el esposo, la esposa, se opone a que tú sirvas. No sé si tú te has dado cuenta, mientras tú solamente quieras venir al culto, a escuchar el culto, no tienes tanta oposición como cuando tú decides ya servir. Son dos cosas diferentes. Puedes ser espectador en una iglesia o puedes ser servidor en esa iglesia. Mientras tú tomes la decisión de solo ser espectador, no vas a encontrar oposición, o al menos no muy grande. Pero cuando tú ya tomas la decisión de dar un paso más, de pasar de espectador a servidor, entonces ahí ya empezamos a tener, ¿qué dice Pablo? Oposición. Ahí es cuando tu esposo te dice: ahora lo único que te hace falta es llevar la cama, solo estás allá. Ahí es cuando empieza a haber otras razones que me empiezan a alejar del servicio. Dos luchas encontramos hasta aquí. Una, que debo luchar por congregarme, pero de ahí otra lucha que es para servir. ¿En cuál lucha estás? Si es la primera lucha, está bien. Lucho por venir porque se me presentan obstáculos, pero el problema es que no puedo quedarme solo ahí. El que dice que tengo que también luchar, pero por el Evangelio. Luchar por venir, pero también luchar para servirle a Dios. ¿Qué luchas tenemos para servirle a Dios? ¿Qué luchas tenemos para meternos en la palabra? Para muchos la lucha es que empieza a leer la Biblia y ahí mismo ¿qué le da? Un sueño. Esa es su lucha. Esa es la oposición. ¿Qué oposición encuentran? Cada uno de nosotros encontramos una oposición diferente. Hay algunos que abren la Biblia y ya están durmiendo, tanto que hasta la recomiendan, la formula. No puedes dormir, lee la Biblia. Sí, la recomiendan ya. Ya la formulan a los que no pueden dormir. Si no quieres dormir, lee la Biblia y eso te coge el sueño, pero ya. Cuando por la noche no pueda dormir, lea un pasaje y se queda dormido. ¿Eso qué es? Oposición. Oposición. ¿Qué oposiciones hay cuando yo quiero ya pasar a ese otro nivel? El cristianismo se conforma de muchos niveles. Vengo porque me gusta venir, escucho, pero él dice que hay que hacer mucho más que eso. Tengo que ir avanzando en ese nivel, solo que encuentro diferentes oposiciones. Qué bueno que cuando yo vaya, o si no voy, al menos escuche, dice Pablo, que están ¿qué? Luchando por la fe del Evangelio, que están luchando por dar esa palabra de vida. Quinto y último punto, y muy importante, estar dispuesto a sufrir por Cristo. ¿Por qué no seguimos a Cristo? ¿Para sufrir por Cristo? ¿O para pasarla bien con Cristo? Ahí en el versículo 29, ¿qué dice? Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí dice eso en la suya? Porque a vosotros les ha sido concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Una cosa es creer en Él, una cosa es creer en Él, otra cosa es padecer por Él. ¿Quién de nosotros entró a la vida cristiana diciendo: qué rico, me invitaron a padecer por Cristo? ¿Sí? ¿Alguien le invitó a eso? Qué rico, me invitaron que... me dijeron, si tú quieres sufrir por Cristo. ¿Quién recibió a Cristo pensando en que iba a sufrir? Es más, el día en que sufrimos, ¿qué decimos? Y para eso me hice cristiano. Para eso me hubiera quedado al otro lado del Jordán, digo por allá. Dice, porque ustedes no fueron llamados solamente para creer, sino también ¿para qué? Para padecer en Cristo. Ese es el verdadero cristianismo.
Ese es el cristianismo del que nos habla Cristo. El otro es mentira. Hágase cristiano y pare de sufrir. Aquí no está diciendo eso. Porque ustedes no fueron llamados solamente para creer. Ustedes fueron llamados ¿para qué dice? Para padecer. Para padecer en Cristo. Para sufrir en Cristo. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo? ¿O solamente a recibir milagros? Es que el nuevo cristianismo cree que ser cristiano es solamente recibir milagros. Pero aquí Pablo nos está diciendo algo muy diferente. Ustedes no fueron llamados solamente para creer. Ustedes fueron llamados ¿para qué dice? Para padecer en Cristo, para sufrir por Cristo. ¿Sufrir en qué? Ay no, qué miedo entonces hacerse cristiano. No, aquel que es un perezoso impedernido, ahora que va a tener que leer la Biblia, ahora que va a tener que orar, ahora que va a tener que congregarse, para él ¿qué es eso? Sufrimiento. Sufrimiento. Ay, toca ir a las 6:30. Uy, no, qué pereza. Si yo madrugo siempre es a las 11. Para él, ¿qué es eso? Sufrimiento. Sufrimiento. Cuando se le dice usted tiene que aprender la Biblia, tiene que conocer algunos libros, ¿para él qué es? Sufrimiento. Ay, no, ya de viejo tener que aprender. Y ya de viejo ponerme a leer. Para él se le convierte en un sufrimiento. Pero como el cristianismo moderno no enseña eso, solamente vaya a la iglesia, pásela rico. No, qué rico, qué predicación tan bonita. No, es que yo creo que Dios sí me sanó. Eso es el evangelio barato. Pero Cristo no quiere de eso. Él dice porque no solamente fueron llamados a creer, sino a ¿qué? Sino a padecer por Cristo, a sufrir por Cristo. Pablo es ejemplo de un verdadero cristiano o de vivir en Cristo. Ahí en el versículo 30, ¿qué dice? Teniendo los mismos placeres de ser cristiano, dice ahí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que hay en mí y ahora oyen que está, dice él, en mí. Él se ponía de ejemplo de sufrimiento por Cristo. Pablo, ¿qué dice? Es que yo estoy súper bien porque creo en Cristo. No, es que yo sí no tengo ningún problema. Pablo, ¿qué dice? Porque así como ahora están en conflictos, y no es nada raro a los que yo estoy, ¿qué dice él? Muy bien. Pero a veces cuando alguien de la calle nos dice, yo no sé, yo tengo este problema, no sé qué hacer, entonces nosotros decimos, hágase cristiano, si ve, yo no tengo ningún problema. Y cuando él llega a tener un problema, sale corriendo. Porque él no ha entendido que estar con Cristo no es estar libre de problemas. Estar con Cristo es que Él nos orienta para resolver los problemas, que eso es muy diferente. Pablo dice, ustedes tienen conflictos, tienen problemas. ¿Y qué dice él? ¿Y yo? Igual. Mírenme a mí, también tengo problemas. Es diferente cuando alguien entonces en la calle nos dice, yo no sé qué hacer, tengo problemas, y nosotros le dijéramos, ven, yo también tengo problemas, solo que tengo a Cristo en mi corazón y con Él los problemas no me tallan. Es diferente. Pero a veces nosotros hacemos creerle a la persona que ser cristiano y no tener problemas. Pablo dice, yo también tengo problemas, solo que con Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, ustedes tienen problemas. No, nada diferente a los que yo tengo, solamente que con Cristo todo es posible. Y eso es lo que nos dice esta tarde Jesucristo. ¿Tienen problemas? Bueno, Cristo también estuvo aquí en la tierra. Los discípulos también. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que con Cristo esos problemas no son nada. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que con Cristo esos problemas no van a poder con nosotros, porque es más fuerte el que está con nosotros. Amén. Amén. Esa es la noticia. Pero no que estemos libres de problemas. Vivir en Cristo significa dejar todo por Él. Lucas 14, 25 al 27.
Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cruz qué significaba? ¿Cojo un madero y llévelo cargado? No, problemas, dificultades. El que no es capaz de tomar sus problemas y venir tras de mí, no es digno de ser mi discípulo. Eso es lo que él está hablando. El vivir en Cristo, entonces, es servirle y es estar dispuesto a sufrir por su causa. Es estar dispuesto a luchar por su causa. Pablo se presenta entonces como ejemplo de nosotros. Lo bueno es que nosotros lo único que tenemos que hacer es disponernos, porque el resto lo hace Cristo. Ahí en el versículo 6, ¿qué dice? Ya en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, convencido de que el que terminará la obra en nosotros es Cristo. Que en nuestras fuerzas sería difícil servirle, que en nuestras fuerzas sería difícil luchar por el Evangelio, que el que termina esa buena obra que comenzó en nosotros es Cristo. Si Cristo se fijó en ti y en mí, Él comenzó ya esa obra. Solo que debo dejarlo, que Él actúe en mi vida. De lo contrario, igual nada va a poder pasar. Para ser cristiano, ¿qué dijo Pablo? Se necesita más que creer. ¿Cierto? Él les dijo ahí, para ser cristiano se necesita más que creer. Ustedes fueron llamados para más que solo creer en Él. Fueron llamados ¿para qué dijo? Para padecer en Cristo, para sufrir por Cristo. ¿Y por qué les dijo eso Él? Porque creer puede creer cualquiera. Y recordémoslo ahí para terminar, Santiago 2:19. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Tú dices que crees, bien haces, pero los demonios también creen. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo. Ustedes fueron llamados para mucho más que solo creer, porque creer, cree todo el mundo. Ustedes fueron llamados para más que creer. Hay gente que dice, no, yo sí creo. Ah, bueno, los diablos también creen, dense la mano y váyanse juntos. Él dice, ustedes fueron llamados para mucho más que creer. Creer no es lo importante, todo el mundo cree. Es servir, es luchar por Él. Ustedes fueron llamados para más que creer. Fueron llamados para padecer en Cristo, para padecer por su obra. Pero el cristianismo no quiere padecer. Y cuando uno recibe a Cristo en su corazón, lo que menos quiere es padecer. Uno quiere entrar en la vida cristiana para pasarla chévere, para pasarla bien, para tener todo lo que yo le pido, pero no para padecer. Pablo nos está hablando de un verdadero cristianismo. El vivir en Cristo, el vivir que sea Cristo, significa el ser verdaderamente cristiano, útil para Dios. Muchos creen que ser cristiano es tan solo congregarse en algún lugar, hacer actos de presencia y esperar a que Jesucristo haga milagros en su vida. Pero para Pablo y para Cristo, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es disponer nuestra vida al servicio de Cristo y luchar para poderle servir. De lo contrario, somos como cualquier otra persona que dice que cree en Cristo. Amén. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.